Bueno, primero que nada, hay algo que nos estaba quedando pendiente de la semana pasada. Que era ver cómo podíamos justificar si estas dos extensiones, q de raíz cuarta de 2 y q de raíz de 2 raíz de 3, que las dos son extensiones de grado 4, eran el mismo cuerpo o no. No sé si alguien lo pensó o sabe por dónde puede ir. O sea, habíamos visto que se podía hacer más o menos a mano, pero la idea era tratar de tener un argumento menos molesto, ¿no? No lo pensé, pero pensándolo ahora, si usamos algo de los morfismos, Claro. si fueran el mismo cuerpo, tienen que ir a las mismas raíces y eso no va a pasar. Va por ahí, ¿sí? O sea, podemos pensar, como hacíamos la clase pasada, podemos buscar cuáles son, digamos, los morfismos de extensiones de Q. A ver, vamos a mirar Q de raíz cuarta de 2 sobre Q a los complejos. Podría poner en vez de complejos clausura algebraica de Q, pero es lo mismo. O sea, los complejos no son la clausura algebraica de Q, los complejos son un cuerpo algebraicamente cerrado más grande, pero me parece como más terrenal. Y cuando queríamos calcular una cosa así, cuando queríamos ver todos los posibles morfismos de extensiones de un K de alfa, digamos, ¿qué habíamos dicho sobre esto? Tiene que mandar raíces del minimal en raíces del minimal. Claro, en general, cualquier morfismo de extensiones, ya habíamos visto que un elemento cualquiera lo tenía que mandar a una raíz de su minimal. Entonces acá, por ejemplo, raíz cuarta de 2 tiene que ir a parar sí o sí a una raíz de su minimal. El minimal de raíz cuarta de 2 es x a la cuarta menos 2, y eso tiene 4 raíces complejas, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, que son raíz cuarta de 2, raíz cuarta de 2 por i, menos raíz cuarta de 2, menos raíz cuarta de 2 por i. Y además, habíamos dicho que para el caso este que está generado por un solo elemento, como que todo vale, ¿no? O sea, realmente cada raíz del minimal de raíz cuarta de 2 me va a dar un morfismo distinto. Nosotros habíamos visto que si quería definir un morfismo que salía K de alfa, la cantidad de maneras que tenía de hacer eso era la cantidad de raíces del minimal que había en la extensión a la que estoy llegando. Acá que estoy llegando a los complejos, tengo las 4. Entonces, este OM, digamos, tiene 4 elementos. Y son 4 porque, digamos, que consisten en mandar raíz cuarta de 2 a, bueno, y las 4 raíces esas, ¿no? Raíz cuarta de 2, raíz cuarta de 2 por i, menos raíz cuarta de 2, y menos raíz cuarta de 2 por i, respectivamente. Entonces, de vuelta, esta idea que me parece copada de estudiar el Q de raíz cuarta de 2, no solo mirando los elementos que están adentro, sino también viendo a dónde lo puedo mandar o a dónde lo puedo meter, o mirándolo desde afuera. Sabemos que hay 4 morfismos que salen de esa extensión a los complejos. Bueno, ¿qué pasa con la extensión de la derecha, con Q de raíz de 2, raíz de 3? Con respecto a esto, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir sobre sus morfismos? Me suena que también van a ser 4, pero tenés que hacerlo como en pasos. Claro.
¿no? O sea, ahora que tenemos dos generadores, ya habíamos visto que no era tan sencilla la cosa, ¿no? Habíamos visto un ejemplo donde, si bien teníamos un generador que su minimal tenía grado 4 y otro generador que su minimal tenía grado 4, no todas las 16 combinaciones se podían hacer. Entonces acá, lo que sí podemos afirmar seguro es que hay a lo sumo 4 morfismos que salen de Q de raíz de 2 raíz de 3. ¿Por qué son a lo sumo 4? Porque raíz de 2 solo tiene 2 posibilidades, que es ir a raíz de 2 o a menos raíz de 2, y raíz de 3 solo tiene 2 posibilidades, que es ir a raíz de 3 o a menos raíz de 3. Podría pasar en principio que alguna de esas me lleve a un absurdo, como nos pasó en el ejemplo de la clase pasada, pero seguro que más de 4 morfismos no hay. Y en realidad, y parte de eso está un poco como ejercicio en la guía 3 y más parte de eso va a terminar de ejercicio en la guía 4, en realidad podemos probar que hay 4 morfismos, que creo que es lo que dijo lo que estaba pensando la persona que dijo recién, como que lo vas haciendo en etapas, primero lo definís en raíz de 2, después lo tenés que extender a raíz de 3, y viendo qué condición había que cumplir para poder hacer eso, y ver que seguís teniendo 2 opciones, digamos. Pero incluso, aunque no pudiéramos justificar todavía que son 4 morfismos, de todos modos ya debería alcanzar para notar una diferencia con Q de raíz cuarta de 2. ¿Qué podríamos decir? Que, bueno, no sé, lo que yo veo es que tenés algunos morfismos, te mandan a los complejos cosas y estos no. O sea, acá esto no es real, esto no es real. O sea que Q de raíz cuarta de 2 tiene, digamos, algunos morfismos que salen de ahí y que la imagen no está contenida en los reales. Por otro lado, todo morfismo a ver qué dicen en el chat. Exacto, es lo que está diciendo Mauro, ¿no? Todo morfismo sigma que salga de Q de raíz de 2 raíz de 3 y vaya a los complejos, tiene su imagen contenida en R. Ya que raíz de 2 y raíz de 3 solo pueden ir a más o menos raíz de 2 y más o menos raíz de 3, respectivamente. Y todos estos números son reales, ¿no? Entonces, Q de raíz cuarta de 2, hay una manera de meterlo adentro de un cuerpo que no esté contenido en los reales, digamos. Hay un embedding, creo que es la palabra que suelen usar. Como que hay un embedding que sale de ese cuerpo y la imagen no está contenida en los reales. En cambio, para Q de raíz de 2 raíz de 3 eso no se puede hacer. Cualquier morfismo que a mí se me ocurra definir que salga de Q de raíz de 2 raíz de 3, obligatoriamente los generadores van a tener que ir a parar a números reales. Y por lo tanto la imagen va a estar contenida en los reales también. Esto es suficiente para decir que evidentemente no son la misma extensión. ¿Sí? O sea, es como que este tema de los morfismos nos da nuevos invariantes, nuevas cosas que nos distinguen las extensiones, ¿sí? Hasta ahora por ahí teníamos el grado,
Como que capaz la única manera fácil de argumentar que dos extensiones no podían ser la misma eran si tenían grado distinto. Y después, bueno, el detalle este de si estaban los reales, si uno tenía uno que no es real y la otra eran todos reales, también sabíamos que no era el mismo cuerpo. Pero acá, si bien las dos extensiones están adentro de los reales, la primera la podíamos mandar a un lugar que no esté contenido en las reales y la segunda no se puede. Por eso no pueden ser iguales. ¿Se entendió este argumento? ¿Este ejemplo? Me resulta convincente, no, no me queda claro cómo formalizarlo. A ver. ¿Qué parte? O sea, como que entiendo, no tengo morfismo. Ah, está bien, si no. Pero si fueran el mismo, definirían los mismos morfismos. Claro. Y como uno no. Listo, ok, ya está. O sea, en particular es así. Si fueran el mismo, ponele, quiere decir que raíz cuarta de 2 es un elemento de acá. ¿Sí? Entonces raíz cuarta de 2 se escribe como una combinación con raíz de 2, raíz de 3. Cuando le aplicás sigma a eso, te das cuenta que la imagen siempre te da un número real. Y sin embargo, Sí. sabemos que hay un morfismo que lo manda a raíz cuarta de 2 por i. Ese es el tema. Sí. Perfecto. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, y este ejemplo en realidad nos motiva una definición, que es como otra familia de extensiones que es importante y que son las que vamos a considerar porque van a tener propiedades buenas o va a cumplir los teoremas copados, que son las que se llaman extensiones normales. ¿Sí? Y bueno, nosotros vamos a llamar extensión normal a una extensión algebraica. O sea, para ser normal primero hay que ser algebraica, si no esto no tiene sentido. Como que normal es un tipo especial de extensión algebraica. ¿Sí? Entonces, una extensión algebraica sobre K se dice normal si todos estos embeddings de la extensión adentro de la clausura algebraica en realidad no se escapan de esto. O sea, si para todo morfismo de extensiones sigma que salga de y vaya a la clausura algebraica, o sea, acá agarra, es una clausura algebraica de K. Que el K barra ahí es solo para poder poner algo que abarque todos los casos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cualquier morfismo que salga de E va a tener que mandar todo elemento de E a alguien que sea algebraico, porque va a tener que seguir siendo raíz de su minimal. Entonces, no sé a dónde cae mi morfismo sigma, pero seguro que la imagen es otro cuerpo que también es una extensión algebraica de K. Entonces, bueno, para poder decir caigo en una extensión algebraica que no sé cuál es, agarro la clausura algebraica, que puedo pensar que cualquier extensión algebraica está dentro de K barra. Ese es el único rol que juega el K barra ahí. No es que en esta definición estoy aprovechando esto de que K barra tiene las raíces de todas las cosas que se me puedan ocurrir. No estamos tan dependientes de la clausura algebraica acá. Es para poder especificar un codominio, nada más para eso.
Entonces, ¿es normal? Sí, para todo morfismo de extensiones que sale de y va a la clausura algebraica, ocurre que la imagen está contenida en E. ¿Sí? Como que no me salgo de E con morfismos. Y entonces, por ejemplo, esta extensión no es normal, porque vimos que hay un morfismo que sale de ahí y va a la clausura algebraica que me manda raíz cuarta de 2 a raíz cuarta de 2 por i, que claramente no está dentro de la extensión. Pero la otra sí lo es. Mati, Sí. en la definición es equivalente si pones que sigma de E sea igual a E. De hecho, sí. ¿Por qué? No, porque lo había escrito en un apunte, pero me llamó la atención que no lo pusieran de entrada. ¿Qué pasa? Si... ¿Cómo es esto? Ah, capaz, no, capaz es lo mismo cuando es finita. Pero déjame pensar. No, pero para... ¿Cómo es? Hay un ejercicio de la guía 2, creo, que dice... No, de la guía 3, porque sí es de morfismo, que en una extensión algebraica todo endomorfismo es un automorfismo, ¿no? Inyectivos son siempre, se salen de un cuerpo y podés probar que es sobreyectivo. Entonces, entonces, ¿qué? Claro, si sigma de E está contenido en E, quiere decir que estás saliendo de E y llegando a E, eso es un endomorfismo de E y automáticamente es un automorfismo. Claro. En realidad, vamos a escribir eso. Ah, sí, sí. En realidad vale el igual. Y eso es por el ejercicio 3 de la guía 3. Claro. Como que termina pasando, pero a priori para definirlo, la importante es que no nos escapamos de ahí. Que encima cubrimos todo, bueno, ocurre, pero lo interesante es que no te vayas de E al aplicarle morfismos. Genial. Que quiero ver qué digo ahora. Bueno, hay un concepto que está... O sea, esta parte de la materia me di cuenta cuando preparaba la guía que como que puedes ir por varios caminos. Yo decidí empezar hablando de morfismos y ahora relacionarlo con esto otro que es lo de cuerpos de descomposición. Pero lo podríamos haber hecho al revés. Podríamos habernos hecho primero la pregunta que te lleva a definir cuerpo de descomposición y después buscar la relación de eso con morfismos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre cuerpos de descomposición y ver cuál es la relación que tiene con las extensiones normales. Entonces, cuerpos de descomposición. La idea es esta, volviendo a pensar un poco como en la clase pasada, cuando hablamos de la clausura algebraica.
vieron que dijimos, bueno, si tengo un cuerpo K, siempre tiene una clausura algebraica, o sea que hay un K barra, que entonces es un lugar, un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces cualquier elemento, cualquier polinomio, mejor dicho, en K de X, se va a factorizar linealmente en ese lugar. Voy a poder encontrar si tiene grado n, n raíces capaz contadas con multiplicidad. O sea, eso lo voy a poder hacer yendo a la clausura algebraica. Pero ahora queremos no ser tan exagerados, digamos. O sea, por ahí tengo un polinomio y no quiero decir, bueno, en la clausura algebraica lo factorizo, sino agarrarme una extensión de K lo más chiquita posible donde pueda encontrar todas las raíces de ese polinomio. Y eso se puede, ¿no? O sea, nosotros en algún ejercicio de la guía 2 estaba esto de, te doy un polinomio, me puedo fabricar una extensión donde tiene una raíz. Eso siempre lo puedo hacer. Pero haciendo eso inductivamente, me puedo fabricar una extensión donde tiene sus n raíces, digamos. Y un poco esa va a ser la idea de cuerpo de descomposición, ¿sí? Va a ser, dado un polinomio, una extensión del cuerpo K lo más chica posible donde ese polinomio se factorice linealmente. Como que solo agrego las raíces de ese polinomio y lo que esté obligado a agregar por hacer eso y nada más. Entonces, esta definición está en la guía, pero la escribo igual. Bueno, en la guía está directamente definido para una familia de polinomios. Vamos a escribir acá para un polinomio. Más fácil. Dado un polinomio f en K de X. No constante, porque si no, no tiene mucho sentido pensar en raíces. Un cuerpo de descomposición de f sobre K es una extensión E sobre K. Hay varias definiciones equivalentes de esto. Voy a escribir una. Después creo que en la guía está para probar la equivalencia con otra. Un cuerpo de descomposición F sobre K es una extensión E sobre K que cumple dos cosas. Primero, que F se factorice linealmente en E de X. Y que es lo más chico posible en el siguiente sentido. Si F es un subcuerpo de E tal que F se factoriza linealmente sobre el cuerpo F este, entonces F tiene que ser E. No hay algo más chico donde se factorice linealmente. Ok, o sea, es un concepto como bastante razonable. Una extensión donde yo puedo factorizar linealmente mi polinomio, pero que no haya una cosa más chica donde lo puedo hacer. Como que agregué lo mínimo indispensable para poder factorizar linealmente mi polinomio. Y bueno, yo en la definición puse un cuerpo de descomposición, como dando a entender que puede haber varios, ¿sí? Pero puede haber varios salvo isomorfismo. O sea, esencialmente es único el cuerpo de descomposición. Porque fíjense ya esta observación medio pava ya muestra que no es que hay mucho lugar a elegir qué tiene que ser un cuerpo de descomposición. Si F en K de X tiene grado n y sus raíces en la clausura algebraica, ponele,
son alfa 1 hasta alfa n. Entonces, si miro justamente la subextensión generada por esas raíces, es un cuerpo de descomposición de F. Voy a poner CDD, cuerpo de descomposición. A ver si nos convencemos de que esto es claro. Yo aprovecho que la cláusula algebraica existe, entonces sé que tengo n raíces para mi polinomio de grado n, insisto, no necesariamente distintas, ¿sí? No estoy diciendo que vayan a ser n número distinto, pero hay n raíces. O sea, mi polinomio en la cláusula algebraica se factoriza como un coeficiente principal por x menos alfa 1, por x menos alfa 2 y así hasta x menos alfa n. Entonces los tengo. Y una vez que ya tengo las n raíces, miro el k de todos esos elementitos. K de paréntesis, K de corchete, es lo mismo, total son algebraicos sobre K. Entonces, está claro que en esa extensión el polinomio se factoriza linealmente, porque tengo a las raíces. Entonces la factorización que usé para K barra está también en este cuerpo más chiquito que encontré. Y también está claro que no agregué nada de más, ¿no? Porque lo único que agregué al cuerpo K era a lo que tenía que tener, que son las raíces del polinomio. ¿Sí? Si tenés alguien acá contenido en este tipo, donde el polinomio se factoriza linealmente, entonces quiere decir que las raíces del polinomio están en ese alguien. Y si las raíces del polinomio están en ese alguien, todo el K de las raíces del polinomio está contenido en ese alguien. Entonces no hay forma de encontrar un cuerpo más chico que esto, donde se factorice linealmente el polinomio f. ¿Está bien? O sea que no es ningún misterio decir quién es el cuerpo de descomposición de un polinomio. Es simplemente la extensión generada por las raíces. Y bueno, ¿por qué entonces no va a ser único? Porque la cláusula algebraica no es única. Si cambio de cláusula algebraica, bueno, las raíces se llamarán en otro idioma, pero hay un isomorfismo, ¿sí? Entonces también va a haber un isomorfismo entre los cuerpos de descomposición. ¿No? Eso es como muy, muy, muy sutil, ¿no? No es interesante, lo dejo anotado. El cuerpo de descomposición es único. O sea, son dos cosas en realidad. Una es fijada una cláusula algebraica, el cuerpo de descomposición es único. Porque tiene que ser la extensión generada por las raíces en esa cláusula algebraica, que es lo que vimos acá. Y en general, dos cuerpos de descomposición son isomorfos como extensiones de K. Por el mismo motivo por el cual dos clausuras algebraicas de K son isomorfos. Entonces, un cuerpo de descomposición, si empiezo a decir el cuerpo de descomposición, no es grave, ¿sí? Porque es esencialmente único. Bueno, y vamos a hacer ejemplos de esto, antes de volver a hablar sobre extensiones normales. Entonces, sí. En el caso de un solo polinomio, ¿no? De grado n. Si vos agarrás k de x1, xn, los polinomios son n variables. Uh-huh. Y a eso lo dividís por x1 menos... no. O sea, iba a haber una forma de construirse así el cuerpo de descomposición agarrando tipo algún anillo de polinomio así con un ideal o algo así. O sea, supongo que sí, por esto de que cuando en ese ejercicio que tenías que probar que
hay una extensión donde f tiene una raíz, el cuerpo que te armás es el k de x dividido el ideal generado por f, ¿no? Entonces, agregar raíces en el fondo es al anillo de polinomios cocientarlo por algo. O sea que debe ser más o menos lo mismo que lo que estás pensando. Creo. ¿No? O sea, en ese ejercicio de la guía 2, te decía, para fabricarte un cuerpo donde f tiene una raíz, agarrar el anillo de polinomios y cocientarlo por el ideal generado por f. El chiste es que ahí la clase de x pasa a ser una raíz del polinomio. Entonces, debe ser eso lo que hacemos acá para conseguir estas alfa 1, alfa n. Bueno. Entonces decía, vamos a hacer algunos ejemplos del cuerpo de descomposición. Ahora, recién dije, no tiene mucha gracia preguntar quién es el cuerpo de descomposición, porque ya sabemos, es la extensión generada por las raíces. Pero la idea es que esa extensión después le vamos a querer calcular cosas. Por ejemplo, le vamos a querer calcular el grado. Y si le vamos a querer calcular el grado, ayuda a tener, en lo posible, poquitos generadores. Si podemos con uno solo o con dos, mejor. Vamos a tratar de hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Bueno, el primer ejemplo en general la consigna sería, tenemos un polinomio f en k de x, queremos encontrar E que sea un cuerpo de descomposición de f sobre k y calcular el grado de la extensión. Entonces, el primer ejemplo, vamos a tomar el polinomio x a la 15 menos 2 y como cuerpo k vamos a tomar los racionales. Nada muy raro. Nuestro objetivo es encontrar, caracterizar de alguna manera copada el cuerpo de descomposición de f sobre q y poder calcularle el grado. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son las raíces de f? ¿Cómo las podríamos describir? Raíz quinceava de 2 por una raíz quinceava de la unidad. Claro, ¿no? O sea, la raíz quinceava de 2 es la real, es una de las 15 raíces que tiene el polinomio, y después si a eso lo vamos multiplicando por los elementos de G15, obtenés las otras raíces de este polinomio. Y sabemos que hay raíces primitivas, entonces yo podría decir, las raíces de f son raíz 15 de 2 multiplicada por alguna potencia de xi 15. Donde esa potencia puedo tomar que el exponente va desde 0 hasta 14. Más grande no necesito porque ahí ya da la vuelta y empieza a repetir. Estamos de acuerdo entonces que ese es el conjunto de raíces del polinomio. Entonces nuestro cuerpo de descomposición que estamos buscando debería ser Q de todo ese conjunto. Q de esto. Bueno, pero ahí hay 15 generadores y es molesto eso para calcular el grado, ¿no? Tendríamos que hacer una torre larguísima. Lo ideal sería tratar de dejar pocos generadores ahí. Coincido. Y no solamente eso es la tecnología. El otro día hice eso en un pizarrón de verdad. De una clase en un aula que tiene proyector interactivo e hice eso mismo en una pared y
también no, es una experiencia. Bueno. Entonces queremos tener menos generadores, queremos en lo posible sacar cosas que sobren de acá para que después sea más fácil calcular el grado. ¿Y qué les parece? ¿Qué generadores podemos dejar que sea más cómodo? Y podés quedarte con dos generadores, que sean raíz quinceava de 2 y la raíz primitiva, Bueno, entonces para uno. si vamos a afirmar eso, asegurémonos de entender por qué vale la igualdad. A ver, está claro que si yo tengo a raíz quinceava de 2 y xi 15, tengo a todas las raíces del polinomio f, ¿no? O sea, teniendo estos dos elementos me puedo conseguir las 15 raíces que tiene f. Eso está claro. Entonces, vamos a poner acá al costadito. ¿Por qué es lo mismo? Bueno, yo digo que esta inclusión es clara. O sea, los generadores del primer cuerpo están en el segundo, ¿sí? Pero ahora para ver que son iguales, que no me zarpé, que no agregué cosas de más, tendría que ver que estos dos generadores están en el primer cuerpo. Bueno, raíz 15 de 2 está porque es una de las raíces de f. ¿Y por qué xi 15 tiene que estar? Porque si tenés a raíz quinceava de 2, es un cuerpo, tiene el inverso y estás. No, pero el xi 15 digo. Ponés j igual a 1 y después dividís por Claro, por raíz eso, 15 de por eso a eso me Claro, refería. claro, sí. Entonces, raíz 15 de 2 está seguro y xi 15 lo podemos pensar como el cociente entre dos que sabemos que están. Es raíz quinceava de 2 por xi 15 dividido raíz quinceava de 2. O sea, se obtiene dividiendo dos raíces de f. Entonces, en el cuerpo generado por las 15 raíces está xi 15. Bueno, entonces esto está bueno porque ya tenemos un sistema de generadores con dos elementos nada más. Para calcular el grado de esa extensión, seguramente dibujemos alguna torre, algún rombito, algo de lo que ya sabemos hacer. ¿Qué dibujarían ustedes? A ver. Vamos a ver si te sale de regalo con los coprimos. Vamos a hacer el rombo. Entonces, agrego raíz quinceava de 2. Agrego xi 15. Y acá está e. Los grados de abajo, ¿cuánto valen? 15 y phi de 15. El de la izquierda es 15 porque x a la 15 menos 2 es irreducible, porque es x a la n menos p, por Eisenstein, lo de siempre. Y el grado de la extensión ciclotómica, vimos con August que es phi de n, ¿no? En este caso es phi de 15. ¿Y cómo calculamos phi de 15? Factorizás a 15 y Claro, 15 3 es- por 5 y usa la propiedad. 15 es 3 por 5, y entonces, ¿qué pasa? La phi es multiplicativa y después Ujú, phi para de p cumplir. es p menos 1. Sí, sí, sí. Como 3 y 5 son coprimos, puedo separar así. Y 3 y 5 son primos, la phi es el número menos 1, porque todos son coprimos. Entonces esto es 2 por 4, 8. ¿Y qué pasa? Son coprimos y 15 y 8 son coprimos. 15 es 3 por 5 y 8 es 2 al cubo.
y cuando en un rombo de estos los grados eran coprimos, como que los lados opuestos valían lo mismo, no se podían achicar. Como 15 y 8 son coprimos, y entonces el grado es el producto. Que es 120. Ok, entonces pudimos encontrar, digamos, pudimos primero describir el cuerpo de descomposición de F sobre Q de una manera copada, con pocos generadores, y aprovechar eso para calcular el grado. Después le vamos a calcular más cosas a esta extensión, pero por ahora nos conformamos con el grado. Bueno, un segundo ejemplo, pero que es medio lo mismo. ¿Qué pasa si agarro el mismo polinomio, pero te cambio el cuerpo de base? Y ahora te pongo que sea Q de raíz cúbica de 2. Ahora, ¿quién tendría que ser el cuerpo de descomposición de F sobre K? Puede ser una buena idea. Ah, no, pará, estoy diciendo no. O sea, en principio puedes hacer lo mismo que antes, pero hay que ver cuántos generadores necesitas. Puedes hacer Q de raíz cúbica de 2 y después tomar la extensión que tiene todas las raíces de F y después quedar con algunos de esos generadores. Claro, o sea, en principio digo, ahora el cuerpo de descomposición de F sobre K es, vamos a llamarlo temporalmente E', que es K de raíz quinceava de 2. Sí, 15. ¿No? Porque no usamos para decir quién era el cuerpo de descomposición algo específico de Q, ¿no? Solamente dijimos, bueno, al cuerpo le tengo que agregar las 15 raíces del polinomio y vimos que agregar a las 15 raíces en realidad era lo mismo que agregar raíz quinceava de 2 y la raíz quinceava primitiva de la unidad. Entonces es K de esto. ¿Y qué pasa? A la raíz cúbica de 2 la podés volar elevando a la quinta. El 2 a la raíz quinceava. O sea, fíjense que eso que escribí antes es lo mismo que esto otro, ¿no? O sea, K era a los racionales agregarle raíz cúbica de 2. Y a eso le agregamos raíz quinceava de 2 y 15. Bueno, pero acá, en estos tres generadores, hay uno que sobra, porque si tengo raíz quinceava de 2, ya tengo raíz cúbica de 2. Es elevar a la quinta ese número. ¿Está bien? Entonces eso quiere decir que este E' en realidad es el mismo cuerpo E. O sea, esto que taché acá es, ese generador no hace falta. Lo podemos obtener elevando a la quinta el otro número. Bueno, entonces el cuerpo de descomposición está siendo el mismo que antes. Y
¿qué más teníamos que hacer? Calcular el grado. Falta calcular el grado sobre K, ¿no? O sea, falta calcular el grado de E sobre K. ¿Y eso cómo lo hacemos? Esto es bien práctica 2. Podés hacer una torrecita. Ajá. ¿Qué torre? Pones E prima, abajo pones Q de raíz cúbica de 2 y abajo Q. Y sabes 2 de esos 3. Y ya está. Claro. Tengo esta torre. Sabemos que E es una extensión de Q de raíz cúbica de 2, o sea que está en el medio entre estas dos cosas. Ya habíamos calculado que el grado grande daba 120. ¿Y qué otra cosa sabemos? Que el de raíz cúbica de 2 es 3. Claro. Por, otra vez, uno de estos argumentos que nos encantan. Einstein, x a la n menos p, lo que sea. Por multiplicatividad del grado en torres. Sale que el grado este es K. Es 120 dividido 3, o sea 40. Bien. ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta de estos ejemplos? O sea, es como una noción bien, bien razonable el cuerpo de descomposición. Yo tengo una pregunta que no sé si lo ibas a decir o no, pero ¿qué pasa si yo agarro, que quizás es muy pava y no lo veo tan rápido, pero ¿qué pasa si yo agarro tipo raíz 30 y quizás así me voy como para los múltiplos en vez de los divisores? O sea, comparándolo con qué sería la pregunta. Como agarrar de cuerpo, comparándolo, o sea, con el primer caso. Sí, el cuerpo de base, en vez de ser raíz Ese. cúbica, sea. Eso, ahora Hagamos sí. este ejemplo, pensemos eso, me gusta, sí. Vamos a. Ok. Sí. O sea, lo que va a pasar ahí es que adentro de tu cuerpo de base ya tenés una raíz de f, ¿no? Si tenés la raíz treintava, tenés la raíz treintava, no, trigésima. Ahora sí. La raíz No es trigésima. irreducible F. Claro, no es irreducible, pero digo, tenés ya una raíz. Entonces seguro que vas a necesitar agregar menos cosas para hacer el cuerpo de descomposición. Te va a quedar algo de grado más chiquito. Sí, me gusta ese ejemplo. Mismo polinomio, pero ahora con K que sea Q de raíz treintava de 2. Vamos a hacerlo medio rápido. Sigo diciendo treintava, trigésima. Raíz trigésima de 2. Entonces, otra vez es lo mismo, ¿no? Sabemos que E es K de raíz de esto de 2, si 15. Pero lo que pasa acá es que directamente esto es agregar si 15. O sea, lo importante es que raíz quinceava, decimoquinta de 2 ya está acá adentro. ¿Sí? Ya tenemos esa raíz de f. Para conseguir todas las demás, solamente faltaría agregar el si 15. Y de vuelta va a estar pasando. Ah, no, ahora va a cambiar algo, creo, porque. A ver, vamos a hacer el rombo. O sea, el cuerpo de descomposición es K de si 15. Que no es el mismo que antes, porque esto sería Q de raíz 30 de 2 con si 15.
Entonces, el rombito que tendríamos que mirar es Q, digamos K, Q de x y 15, K de x y 15. Y ahora este ejemplo sería un poquito más difícil porque no quedan coprimos. El grado de K sobre Q es 30, el de la ciclotómica ya sabíamos que era 8. Entonces, este que es el grado que nos interesa, a priori podría ser... ¿Qué posibilidades habría para ese grado? A ver. Ya no es sí o sí 8, pero igual algo podemos decir. Tiene que ser menor o igual a 8. D tiene que ser menor o igual a 8. Y podemos decir algo más fuerte todavía. Y 4 lo tiene que dividir. 4 lo tiene que dividir, exactamente. Sabemos que D menor o igual a 8 y debe ser divisible por 4. ¿Por qué tiene que ser divisible por 4? Porque 8 divide a 30 por D. Exactamente. Echás los dos y te queda eso. Sabemos que si calculamos el grado por la izquierda o por la derecha nos tiene que dar lo mismo. Entonces 30 por D es 8 por alguien. Como 30 tiene un solo factor 2, para que 30 por D sea múltiplo de 8, necesitamos que D sea múltiplo de 4. Entonces, hasta acá, sin hacer alguna cosa más, lo único que puedo afirmar es que D es 4 u 8. Y habría que hacer algún análisis o buscar algún argumento que tendríamos que pensar, a ver si podemos sacar cuál de los dos es. Pero, digamos, lo que muestra esta situación es que a veces en el cuerpo de base ya tengo raíces de mi polinomio, entonces obviamente voy a necesitar agregarle menos cosas a ese cuerpo para tener un cuerpo de descomposición, y el grado de esa extensión va a ser más chico que si no las tengo. ¿Okay? Bueno, después en el intervalo pienso a ver si veo por qué es 4 u 8. No creo que sea tan fácil. Gracias. No, no. Y... ¿qué es? Bueno, voy a decirles cuál es el próximo ejemplo que vamos a hacer y después paramos. Entonces, cuarto ejemplo, ya va a tener otra pinta, bueno, en algún punto. Ahora el polinomio es x a la sexta más 3 y sobre los racionales otra vez. Vamos a empezar a hacerlo. A ver, si quiero un cuerpo de descomposición para este polinomio, ¿qué cosas necesitaría agregarle a Q? O sea, algún punto en común con los anteriores tiene. ¿No sería I por... No dije nada. No es sí, pero es parecido, ¿no? ¿Qué estás pensando? Claro, quiero poner algo que sea parecido a I por el raíz sexta de 3 por una raíz sexta de la unidad. Claro. Lo que estarías buscando vos... No, sí es sí. ¿Por qué no es sí? No sé, me desconvencí, pero Raíz sexta de 3 por i, si lo elevás a la sexta, te queda 3 por i a la sexta, o sea, 3 por menos 1. Creo que está bien. joya. O Está sea, bien. una raíz de f es raíz sexta de 3 por i. Entonces,
un cuerpo de descomposición de F sobre Q sería, ¿y vos qué proponías? Agarrar una raíz sexta primitiva de la unidad Ajá. y elevarla a todas las potencias y multiplicarla por raíz sexta de 3i. Claro, o sea, haciendo eso te conseguís todas las raíces de F, ¿no? Es la misma lógica Claro, que antes. Estamos buscando las raíces sextas de un número complejo. Una vez que tenemos una, es multiplicarlo por las raíces sextas de la unidad. Y entonces el cuerpo de descomposición, ¿cómo lo describiría? raíz sexta de 3i, coma, raíz sexta primitiva de la unidad. Claro. Lo podemos describir así si queremos, sí. Bien. Y ahora ya lo tenemos descrito en principio con dos generadores. Nos podrá parecer lo suficiente cómodo o no. Veamos si nos sale calcular el grado haciendo un rombo, como antes. ¿Será más cómodo si se saca la i? Porque si sub 6 al cubo, la i, no, al cubo no, no, no es grande. Claro, no. Si pudieras hacer eso estaría bien, ¿no? Pero justo el i no es una raíz sexta de la unidad. Entonces, no es que con una potencia del xi6 conseguimos la i. Claro. Porque Lo podrías está hacer, buenísimo que no esté la i, ¿no? Eso ayudaría bastante. no, lo que iba a decir recién es que creo que lo podrías hacer si 4 dividiera al grado del polinomio. Tal Ponele. cual, ¿no? Para el grado del polinomio, sí, claro, o sea, si este numerito en vez de ser un 6 fuera un múltiplo de 4, sabrías que alguna potencia de eso tiene orden 4, o sea, sería i o menos i. Bueno, acá, ¿qué son los grados de abajo? Uno es 6 y el otro es phi de 6, que creo que phi de 6 es 2. Ese es 2. Los únicos coprimos con 6 más chicos son el 1 y el 5. Y este grado es 6 porque raíz sexta de 3 por i es una raíz de f, que f es irreducible en q de x, por ejemplo, por Eisenstein con p igual 3, ¿no? Entonces en este nuevo rombo las cosas ya no son coprimas. Y la principal macana es que tampoco podemos usar ese recurso de, bueno, esto no es real o algo así, porque esta extensión, la raíz que estamos agregando acá también ya es no real. Entonces, digo, si no estuviera la i, o sea, imagínense que esta i no estuviera. Si esta i no estuviera, podríamos justificar muy fácil que este lado del rombo tiene grado 2. Porque estaríamos diciendo, bueno, arriba está xi6, que abajo no está porque esto es una extensión real. Y como sabemos que es menor o igual que 2, por la propiedad esta de trasladar, digamos, en el compuesto, el grado, tendríamos que es 2. Pero acá no tenemos esa situación, entonces no es tan claro si xi6 está o no en el cuerpo que ya estamos agregando, entonces si me va a dar de grado 6 o de grado 12. Bueno, paremos acá, así pueden pensar un rato y después vemos si nos sale eso. Volvemos. Queremos ver el grado de este compuesto, digamos. Las patitas del rombo tenían grados 6 y 2, o sea que no son coprimos, o sea que no era directo como los anteriores. Y fíjense que una manera de encarar esto es decir, como este grado es 2, ya sabemos que este grado es menor o igual que 2. O sea que las únicas posibilidades para el grado de E sobre Q de raíz sexta de 3 por I son 1 y 2. Y en definitiva, ver si eso da 1 o 2 se reduce a ver qué cosa. Que no son iguales.
Claro, si son iguales o no. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si son iguales o no? Yo lo pensé con... ¿Cómo? Que es lo mismo que ver si está o no está la raíz primitiva. Claro, ¿no? Porque digo, el E lo estamos fabricando a partir del de abajo agregándole un elemento. Entonces, que me vuelva a dar el mismo cuerpo, eso es algo que va a pasar si solo sí lo que estoy agregando ya estaba. O sea, que un poco lo que hay que ver es si 6 está o no en Q de raíz sexta de 3 por I. ¿Y eso lo pudieron ver? Yo pensé de otra cosa que no sé si está bien, A Mati. ver. Vale. O sea, quería verlo porque fíjate que Q de raíz sexta de 3 por I hay morfismos, o sea, que van a C y caen todos en R, ¿no? Eso porque No, porque, a ver. el minimal de eso no es, a ver, El minimal es X a la sexta más 3. ok, entonces no dije nada. Y ese polinomio no tiene raíces reales. De hecho, si las tuviera, habríamos agarrado esa raíz para poder hacer el argumento de siempre de le estoy agregando X6. Claro, claro. O sea, no lo Perfecto, sí, hicimos sí. porque no se podía, porque las 6 raíces de F eran no reales. Claro. Sí. ¿Alguien más creo que había empezado a hablar, puede ser? Yo lo que hice fue calcular el sexto ciclo atómico, Ajá. eh, que si hice bien las cuentas a x cuadrado menos x más 1, puede ser. Sí, es eso. Y ahí le calculé las raíces Ajá. y me dio que 1 más y raíz de 3 sobre 2. O sea que podemos tomar eso como la primitiva, como encontrarla explícitamente. Dale. Entonces, hagamos así. Vos sacaste que el sexto polinomio ciclotómico es x cuadrado menos x más 1. Las raíces, si haces la formulita a la cuadrática, digamos, son 1 más menos raíz de 1 menos 4 sobre 2. O sea, 1 más menos raíz de 3i sobre 2. Entonces vos decís que podemos tomar como C6, la que tiene el más, por ejemplo. ¿Eso decías? Claro. Ajá. ¿Y ahora qué pasa? Igual, no sé si me hice mal una cuenta. Porque ya acá dejé de elaborar y dije, listo, es 1, pero no sé si pasa, ¿no? ¿Qué cuenta hiciste? No hice ninguna cuenta, como me comí la i al final. No sé por qué asumí que raíz de 3i estaba en... Igual elevo al cubo, raíz sexta de 3, claro, está bien. Le vas al cubo y estás. Si le vas al cubo, te queda menos eso, ¿no? Bueno, pero estamos en un Pero claro, cuadrado. si tengo uno, tengo el otro. Y ya que estamos, pongamos esa entonces, así no hay que hacer nada. Vamos a tomar esta y vamos a decir que raíz sexta de 3i al cubo es menos raíz cuadrada de 3 por i. ¿No? Y entonces, si 6, que es 1 menos raíz de 3 por i, es lo mismo, no sé para qué dice ese cambio. Sobre 2 está en Q de raíz sexta de 3 por i.
Y entonces eso quiere decir dos cosas. ¿Qué conclusiones sacamos de ahí? De esa cuenta, ¿qué concluimos? Quiere decir que E está contenido en Q de raíz sexta de 3 por I y en consecuencia que la extensión es 1 de grado. El grado este verde es 1 porque lo que agregué ya estaba. Entonces, estamos viendo que E es lo mismo que directamente agregar una raíz. O sea, no necesito el otro generador. Y el grado, que era lo que queríamos, da 6, ¿no? Pero como que está bueno no solamente que el grado nos dio 6, sino que ahora E lo conseguimos generar con un solo elemento. Entonces, por ejemplo, ahora que justo encontramos que tiene un solo generador, si después nos interesa ver los morfismos que salen de E, sabemos cuáles van a ser, porque el caso en el que está generado por un solo elemento, sabemos que este va a ir a parar alguna de las 6 raíces de su minimal. Y eso nos va a dar 6 morfismos válidos. Sí, eso guardémoslo para dentro de un par de clases. Esto acá, no llegué a ver quién habló, pero la persona que habló dijo que llegó a que C6 era esto, buscando el ciclotómico y buscando las raíces. ¿Podíamos llegar a eso sin mirar el ciclotómico? Sí, sí, porque tenemos una forma de escribirlas explícitas a las raíces sextas. Claro, ¿no? ¿Cuál sería? Que haces E a la 2 K I sobre 6, Claro, donde ¿no? K Porque es el hay un coseno y un seno. Digo, como loco primo. Sí, C6 y puedes después agarrar. haces las cuentas. Claro, la parte real sea coseno de 2pi sobre 6, la otra que sea seno de 2pi sobre 6, y si sabes ese coseno y ese seno, tenés una manera de escribir el C6. Pero igual está bueno que sepamos calcular el ciclotómico, obviamente. Entonces, nada, como que otra vez, o sea, en algún punto son ejemplos como medio particulares, porque justo da la casualidad que C6 se escribe como algo con raíz de 3i, y entonces justo ya estaba. No es lo que pasa la mayoría de las veces. En general, si agarramos un ejemplo al azar de estos, va a pasar que la raíz sexta no estaba. Acá justo porque era 3 pasó algo. Pero bueno, está bueno esto de que se note que, como veíamos la vez pasada, ¿no? Que a veces hay relaciones algebraicas que no están a simple vista entre los generadores y eso hace que el grado de más chico de lo que uno esperaba. Bueno. ¿Alguna otra idea u otra pregunta de este? Yo vi que un morfismo que sale de Q de C sub 6, Ajá. el único que voy a hacer es la identidad y conjugar. Sí. Y justo del otro lado también conjugar sirve, pero no sé si tiene algo que ver o fue casualidad. Déjame pensar. Como que el argumento tendría que ser algo así como si C6 no estuviera en el cuerpo S, tendría que haber un morfismo que deja quieto raíz sexta de 3i, pero no deja quieto a C6. ¿No? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Si el C6 estuviera como más arriba, a ver, voy a hacer una torrecita para que se entienda lo que estoy diciendo. Pero es como morfismo de extensión sobre el Q de raíz sexta. Sí, sí. A ver, Creo. creo que esto anda.
ponele, yo digo, imagínate que existe, vamos a llamar alfa a este raíz sexta de 3, por ejemplo. Entonces vos tenías Q de alfa, que sabíamos que tenía grado 6, y acá vamos a poner Q de alfa psi 6. Entonces, supongamos que este grado diera 2. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que hay 6 morfismos de cuerpos posibles que van de Q de alfa a la clausura algebraica de Q, porque cada raíz del minimal me determina un morfismo y todos son válidos. Eso es lo que le decía, que está una parte en la guía 3 y otra parte en la guía 4 para probar. Pero esto lo habíamos mencionado la semana pasada. Y ahora, si Xi6 no está en el cuerpo de abajo, quiere decir que su minimal sobre el cuerpo de abajo tiene grado 2. Y, bueno, ahí tenemos que usar algo más. Ese minimal tiene que tener 2 raíces distintas, no puede ser una raíz doble. Supongamos que nos creemos eso por un ratito, después vemos cómo lo justificamos. Supongamos que el minimal de Xi6 sobre Q de alfa tiene 2 raíces distintas. Igual este no es el polinomio que importa. Lo que habíamos visto nosotros la otra vez es que si ahora yo quiero extender el morfismo, un morfismo de acá, lo quiero extender a esta extensión, lo que necesitaba era mandar Xi6, si este morfismo se llama tau, tenía que mandar Xi6 no una raíz de su minimal, sino una raíz de tau del minimal. ¿No? Eso era lo que habíamos pensado la clase pasada, como que si escribís la relación que cumple Xi6, que por ser raíz de su minimal en Q de alfa, le aplicás tau a esa relación y queda que tau de Xi6 tiene que ser una raíz de tau del polinomio este. Entonces, si resultara que este polinomio tiene grado 2 y que cuando le aplico tau obtengo uno que tiene 2 raíces distintas, que va a pasar, pero habría que justificar bien por qué, quiere decir que tengo 2 maneras distintas de extender este morfismo tau a un morfismo de toda la extensión. ¿Sí? Bueno, pero en particular, tomemos como tau... a veces me estoy complicando la vida para nada. Tomamos la identidad acá. Tomemos la identidad acá. Entonces, no por todo el lío que dije, sino por lo que ya habíamos visto antes, hay exactamente 2 morfismos de K de Xi6, a este cuerpo lo llamamos K. Esto es K de Xi6. Si la extensión tuviera grado 2, entonces quiere decir que hay exactamente 2 morfismos de K de Xi6 en la clausura algebraica, ¿no? Que son mandar Xi6 a las raíces de su minimal. Y ahí sí estoy usando esto. Esta es la sutileza, pero me gusta de todos modos que, o sea, todavía no lo vimos, pero me gusta que se empiece a notar, como ya le dije un poco la vez pasada, que es importante el tema de saber si las raíces van a ser distintas o no. Porque si no, si el minimal este tuviera una raíz que se repite 2 veces, no serían 2 morfismos distintos, en realidad sería uno solo. Entonces, supongamos que este minimal tiene 2 raíces distintas. Entonces eso quiere decir que hay 2 morfismos distintos de K de Xi6 en la clausura algebraica que dejan fijo Q de alfa, ¿no? Pues son morfismos de extensiones sobre K. Bueno, pero esos morfismos en particular son, digamos, morfismos de esta extensión, ¿no? Si miramos ahora K de Xi6 sobre Q, bueno, es un morfismo que sale de esa extensión porque Q queda quieto. Entonces, en un morfismo que deje fijo Q, el Xi6 solamente puede ir a Xi6 o a la otra raíz de su minimal, que es el conjugado. Claro, pero ahí es donde estaba por mentir, porque no es que el morfismo en la torre entera tiene que sí o sí ser conjugar. Lo que podemos decir es que Xi6
o va a Claro, xi6 xi6. o va a su conjugado. Entonces, este morfismo, en caso de existir, manda xi6 a su conjugado. Pero eso no implica, en principio, que alfa también tiene que ir a su conjugado, salvo que veamos que hay una relación, que es lo que hicimos recién. Bueno, sí, también ya me estoy metiendo con la forma de xi sub 6, pero creo que xi sub 6 más xi sub 6 al cuadrado, de ahí me parece. 6 más xi sub 6 al cuadrado. O sea, lo que sabes es que es raíz no. de qué cosa. No, me confundí. No, al cuadrado no, al otra cosa. Sí, al cuadrado. A ver, o sea, de acá tiene que salir lo que sea que estás diciendo. Porque esto es lo que cumple porque es el sexto ciclo térmico, ¿no? No veo. No sé si podría satisfacer una identidad así porque ese es el minimal sobre Q, ¿no? Sí. Entonces, si crees que cumple una expresión polinómica al cuadrado y le va sumando cositas de orden más chico. Pero no sé si queda de grado más chico, porque él decía que una cierta cuenta daba ahí. Entonces después como que eso lo tenés que elevar a la cuarta. Quedaba ahí, ok. Claro, sí. O sea, el polinomio que llega debería ser múltiplo de este minimal. No, me parece. Claro. Sí, hay algo por este camino, pero me parece que todavía no alcanza con lo que sabemos para terminar de rematar esto. Sí, porque no puedo asegurar que si xi6 va a su conjugado, el alfa también vaya a ir a su conjugado. Pensé que con eso ya lo tenía. Lo que yo pensaba que iba a poder hacer era llegar a un absurdo diciendo, bueno, este morfismo tiene que ser conjugar, no puede ser otro, y sin embargo el alfa, que no es real, lo está dejando quieto. Eso era lo que pensé que iba a poder concluir, pero ahora no lo veo tan claro. Pero está buena la idea y es algo que vamos a usar más de una vez, esto de que hay un morfismo que es conjugar, que muchas veces sabemos que va a ser un morfismo que está en una extensión y lo podemos aprovechar. Bueno. Voy a borrar esto porque al final no me está llevando. Más rápido, sí. Bien. ¿Y alguna otra cosa sobre este? ¿O por ahí alguien que se le ocurra cómo terminar lo otro del conjugar? Capaz hay un argumento por ese lado, pero... No, pero ¿sabes qué pasa? Que si eso funcionara, tendría que funcionar para cualquier otro número que no sea el 3. Y eso no puede estar bien. O sea, esto con raíz sexta de 5 ya da distinto, me parece. Como que era algo específico del 3 que justo el xi6 tiene una relación particular con este número. O sea, solo con eso no deberían dar el argumento, solo pensando en que es conjugar y demás. Claro. Bueno. Entonces calculamos cuerpos de descomposición y antes habíamos hablado de extensiones normales. La idea es que estas cosas están relacionadas. ¿Sí? Están muy relacionadas. Porque hay algunas equivalencias, que algunas, creo que todas, están como ejercicios en la guía. Entonces vamos a escribirlas y pensar un poquito más o menos por qué son ciertas. Después los detalles los escribirán ustedes cuando hagan la guía. Pero esto es así. Vamos que tenemos una extensión algebraica. Tenemos K barra, una clausura algebraica de K. Que contiene a E.
Entonces hay varias condiciones que son equivalentes. Yo digo, primero, para todo alfa en E, su minimal sobre K se factoriza linealmente en E de X. Un 1', porque es muy lo mismo, pero dicho de otra manera. Todo f en K de X irreducible que tiene una raíz en E se factoriza linealmente en E de X. Después 2. E es el cuerpo de descomposición, pero ya no de un polinomio, sino de una familia de polinomios. Que es la misma idea, ¿no? ¿Qué va a ser el cuerpo de descomposición de una familia de polinomios? Una extensión donde todos esos polinomios se factorizan linealmente y que no haya ninguna subextensión propia donde eso pase. Y la tercera es que es normal, con la definición que puse antes. Que lo habíamos definido como que todos los morfismos que salen de E y llegan a K barra, para todo morfismo de extensiones así, sigma de E está contenido en E. Bueno, como dije, no voy a escribir nada porque quiero que lo hagan ustedes, pero ¿por qué 1 y 1' son medio lo mismo? O sea, la 1 me dice que para cualquier elemento su minimal se factoriza linealmente en E de X. Y la 1' me dice que si vos tenés algún polinomio irreducible que tiene una raíz en E, entonces se factoriza linealmente en E de X. Por el minimal de ese X es un múltiplo de F. ¿El minimal de quién? Perdón. De ese que era raíz de F. Ajá. Claro, o sea, como que estás viendo, estás queriendo probar 1 implica 1', ¿no? Entonces vos decís, tomo un polinomio irreducible en K de X que tiene una raíz en E. A esa raíz la llamamos alfa. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, el minimal de alfa divide F en K de X. Sí. Y F es irreducible. Entonces, los dos son irreducibles. Sí. No podemos decir que son iguales porque no sabes si es mónico, pero F es un múltiplo del minimal, es el minimal por alguna constante. ¿Sí? Sí. Y bueno, y entonces, si los minimales se factorizaban linealmente, y tenés a alguien que es un minimal por una constante, también se factoriza linealmente. ¿Sí? O sea, es como que 1 implica 1' porque un polinomio así, que tiene una raíz en E, es casi el minimal de esa raíz. Por ahí no es el minimal, pero porque es multiplicar por una constante. Y el 1' implica 1, obviamente, ¿no? Porque los minimales siempre son irreducibles y tienen una raíz en E que sería este alfa.
Entonces, 1 y 1' es lo mismo dicho de dos maneras distintas. Bueno. Y ahora, ¿por qué si se cumple 1 o 1', la que les guste más, nos quedaría que E es el cuerpo de descomposición de una familia de polinomios? Habría que decir quiénes son los polinomios. No son todos los polinomios que tengan al menos una raíz en E, que las van a tener todas. Sí, o sea, agarrá todos los polinomios irreducibles que tienen una raíz en E, y entonces por hipótesis esos polinomios se van a factorizar linealmente en E de X, y para ver que E es el cuerpo de descomposición de una familia de esa familia de polinomios, tenés que ver que es lo más chico posible, que no podés quedarte con menos cosas y que se siga cumpliendo. Capaz hay una manera más explícita de describir ese conjunto de polinomios que decís. O sea, ¿qué polinomios en K de X podés agarrar que seguro tienen una raíz en E? Los minimales. Los minimales, ¿no? Si agarramos para cada elemento de E, miramos el minimal, que existe porque es una extensión algebraica, nuestra afirmación ahora es que E va a ser el cuerpo de descomposición de todos esos minimales. Está claro, porque vale 1, que todos esos minimales se factorizan linealmente en E de X. Y simplemente no puede haber un cuerpo más chico que E que cumpla eso, porque todos los elementos de E tienen que estar, porque todo elemento de E es raíz de uno de todos esos polinomios que nos armamos. Entonces, si te falta algún alfa, el polinomio minimal alfa K, que tiene una raíz en E, no se va a factorizar linealmente en la extensión más chica. ¿Ok? Entonces, la familia de polinomios que puedes tomar es esa, la exagerada de todos los posibles minimales de todos los elementos. Si la extensión llega a ser finita, en realidad alcanza con tomar un solo polinomio. Porque si es finita, es finitamente generada, ¿no? Como que podés tomar que E sea K de algunas pocas cositas. Entonces agarrás los minimales de esos elementos nada más, con eso ya te va a alcanzar, y para que sea un polinomio multiplicás todos esos minimales. ¿Sí? O sea, vamos a dejar eso anotado. Observación. Si la extensión es finita, o sea, no lo puse porque esta propiedad vale en general, aunque no sea finita. Pero si E sobre K es finita, entonces en 2 se puede tomar, alcanza con tomar un solo polinomio. Bueno, entonces, un poco en el aire, dijimos 1 implica 2. ¿Por qué si E es un cuerpo de descomposición, entonces la extensión va a ser normal? O sea, ¿por qué todos los morfismos quedan adentro de E? Porque si te tomas un morfismo, Ujú, entonces manda raíces del minimal en raíces del minimal, ujú. y eso te implica que como el minimal se factorizaba linealmente, tenés todas las raíces en E. Y no estás ahí. Claro, o sea, Falta algo. depende, como lo está diciendo, me suena más a 1 implica 3 que a 2 implica 3. ¿Puede ser? Claro, sí, dije 1 implica 3. Pasa que como es el cuerpo de descomposición, no tenés que los FI
Claro, claro, no tengo los minimales, tengo los FIs ahora. Claro, y aparte la hipótesis es que es el cuerpo de descomposición de una familia de polinomios. Claro, por eso. Claro. O sea, lo que estamos diciendo es que siempre que tenga una extensión que sea el cuerpo de descomposición de alguien, va a ser normal. Igual ese mismo argumento, reemplazando los minimales por los FI, no anda bien. Sí, ¿cómo sería? Si vos agarras a alguien en E Sí, y le aplicas el morfismo, sí. va a ser raíz de FI, pero le tenés que aplicar el morfismo a los coeficientes. Ahora, ese es el mismo. Para ya lo que no me estoy creyendo. Vos decís que, o sea, no es cierto que cualquier elemento de E vaya a ser raíz de algún FI, ¿no? O sea, pensá en lo que hicimos acá. El cuerpo de descomposición de x a la 15 menos 2 nos dio esta cosa, pero, digo, si 15 solo, por ejemplo, que es un elemento que está en E, no es raíz de f, que era el polinomio del que tomamos el cuerpo de descomposición. Bueno, puedes hacer lo mismo con los que sí son raíces, que entre todas las raíces de los FI adentro de la clausura algebraica, Ajá. vas a poder generar, tenés razón, entre todas las raíces de los FI en la clausura algebraica vas a poder generar a E. Claro, Y ahí la gracia era un puedes poco hacer esa, ¿no? Que cuando teníamos un cuerpo de descomposición, justamente lo generábamos con las raíces de los FI. Lo que agregábamos eran las raíces de los FI, no agregábamos nada más. O mejor dicho, se agregan más cosas, pero no cosas que se deducen del hecho de que agregamos esas raíces. Como generadores, tomábamos solo raíces de los FI. Entonces, si E es un cuerpo de descomposición, E va a ser K de muchos elementos que son, sí, raíces de los FI. Y para definir un morfismo alcanza con ver a dónde van a parar esos generadores. Entonces, ahora sí, ¿cómo termina el argumento? También se le podría agregar a la familia de polinomios a los irreducibles que dividen KFI, que sería el minimal de Lo que pasa es que capaz eso te agrandaría el E, ¿no? En principio, no queda claro si al agregar más polinomios estarías cambiando el E. Pero ¿no estarías agregando polinomios que ya tienen las mismas raíces que están en FI? No sé si es tan claro. O sea, vos decís, E es el cuerpo de descomposición de una familia de polinomios que no sé cuál es. ¿Le agrego a esa familia quiénes? Los irreducibles que dividan a KFI. Ah, ok. Sí, eso sí. Eso está claro que no estás agregando nada nuevo porque tienen las mismas raíces. Pero ¿eso qué ganas con eso? No sé si ganas algo con eso. Pero estaba bien lo que estaban diciendo, ¿eh? O sea, para 2 implica 3. Lo que hay que usar es que esencialmente E está generado por algunas raíces de los FI. O todas las raíces de los FI. Esto en la guía creo que es el ejercicio que viene antes. Ya les digo el número. Sí, ejercicio 11. Pero un poco ya lo dijimos, o sea, por cómo es el concepto de cuerpo de descomposición, tiene que ser la extensión generada por las raíces. Son las que tienen que estar sí o sí y queremos tratar de no agregar nada que no haga falta. Entonces, esas van a ser mis generadores. Entonces, ahora que E es la extensión generada por las raíces de los FI, si tengo un morfismo de extensiones, ¿qué va a pasar? Va a mandar las raíces, que son raíz de algún FI,
Ujú. en alguna otra raíz de SFI, en De SFI, particular tal cual, del porque elemento que no. se tiene que cumplir esa misma identidad. O sea, escribís la igualdad, que es que FI de alfa te da 0, y al aplicarle sigma a eso, te quedan que el mismo polinomio FI evaluado en sigma de alfa tiene que dar 0. Y como las raíces de todos esos polinomios están en E, porque es el cuerpo de descomposición, no se nos escapa. ¿Sí? Entonces eso probaría 2 implica 3. Y el que es más técnico, pero entre comillas, no es que sea más difícil, es porque si sabemos que todos los morfismos caen en E, podemos afirmar que todos los minimales se factorizan linealmente en E de X. ¿Cómo sería el argumento? O sea, el 3 implica 1. Imaginen que hubiera algún alfa cuyo minimal no se factoriza linealmente en E de X. O sea que ese polinomio minimal tiene alguna raíz, llamémosla beta, que no está en E. Porque eso nos llevaría a una contradicción con el ítem 3. ¿Por qué no tomamos K de alfa Ujú. metido en nuestra extensión E? Sí. Y entonces, como los morfismos fijan E, o sea, te mandan E en E, entonces no lo dejan fijo, pero te lo mandan adentro. Eso, sí. Entonces te mandan K de alfa en E, Sí. pero alfa tiene que caer en las raíces de, y creo que con algún tipo de argumento ya estarías. Con algún tipo de argumento ya estarías, eso estoy de acuerdo. A ver. Lo que nosotros sabemos, yo dije, para 3 implica 1. Supongamos que existe alfa en E, tal que minimal de alfa sobre K tiene una raíz que no está en E. ¿No habíamos visto que existe un morfismo entonces que mande alfa en beta? Claro, o sea, nosotros lo que sabemos seguro, porque creo que es lo que dijimos la clase pasada, es que yo puedo hacer un morfismo que salga de K de alfa y llegue a la clausura algebraica que me mande alfa a beta. Eso siempre se puede, ¿sí? De hecho, como que la relación ser raíces del mismo minimal es lo mismo que la relación hay un morfismo que manda uno en el otro en la clausura algebraica. O sea, sabíamos que todo morfismo tiene que sí o sí mandar alfa a una raíz de su minimal, pero también dijimos que todas las posibles elecciones son válidas. O sea, realmente, y eso es un ejercicio de la guía 3. Si elegís otra raíz beta, hay un morfismo de K de alfa en K de beta que te manda alfa beta. Simplemente porque, nada, los dos son isomorfos, porque los dos son K de X dividido el minimal, algo de eso. Hay que pensar en ese ejercicio número 4, creo que es. Claro, ejercicio 4 de la guía 3. Bueno, pero esto así como está todavía no es un absurdo con 3, ¿no? Porque yo para romper 3, ¿qué necesito? Ver que lo puedes Poder extender. extender esto, claro. Que lo puedo Pero extender. Claro, usás el de la guía. claro, necesito poder extenderlo a E para tener un absurdo. Si yo este morfismo que sale de K de alfa y me lo manda a beta, lo puedo extender a E, ahí tengo mi absurdo, porque ahora tengo un morfismo que sale de E, llega a K barra, y no cumple que sigma de E está contenido en E. Porque el elemento alfa me lo está mandando a alguien que no está en E.
Bueno, y eso se podía. La propiedad esa del ejercicio de la guía para extender morfismos era, si tenés una extensión algebraica y un morfismo que llega a un algebraicamente cerrado, lo puedes extender. Entonces, usando esos ejercicios del principio de la guía 3, sale este 3 implica 1. O sea, después esto lo meditarán, harán ese ejercicio, escribirán las demostraciones ustedes, pero la moraleja es, los cuerpos de descomposición son primero un ejemplo de extensiones normales, pero en realidad no son un ejemplo, son el ejemplo, porque todas las extensiones normales son cuerpos de descomposición de familias de polinomios. ¿Sí? O sea, cada vez que tengamos una extensión normal, sabemos que en el fondo eso es el cuerpo de descomposición de alguna familia de polinomios, y siempre que una extensión nos aparezca presentada como el cuerpo de descomposición de tal cosa, automáticamente ya sabemos que es normal. Cuando en breve haya teoremas que pidan como hipótesis que la extensión sea normal, bueno, si es un cuerpo de descomposición, sabemos que todo va a funcionar. Bueno, creo que con esto estaríamos por hoy. ¿Alguna pregunta más de esto último?